Buenos días, buenas tardes, buenas noches, amigos y amigas de Clave 45. ¿Cómo estás tú, David? Perfectamente, aquí, al pie del cañón, una vez más. Y tremenda frase tuya, tremenda muletilla de al pie del cañón, sobre todo cuando hablamos de un tema como el que vamos a hablar hoy. Hoy vamos a hablar de la situación actual de El Salvador y sobre todo, no solamente la situación actual, sino cómo llegó a esta situación. Y ustedes dirán, vaya Gerald, yo no sabía que había una situación en El Salvador. Bueno, precisamente, eso es lo que nos vamos a enfocar hoy, ¿verdad, David? Sí, ahí vamos a hablar de uno de estos países de Centroamérica que, bueno, pues que muchas veces no están en el centro de la geopolítica mundial y vamos a ver cómo relacionar la historia de otros países que nos va a recordar mucho a nuestra propia historia. Es como un deje, como, uy, estas trampas también las hacen aquí. Exactamente. Porque el objetivo principal de hacer este análisis sobre la historia y la actualidad de El Salvador era eso, era mirar que había cantidad de paralelismos con cómo se maneja la geopolítica y los van a descubrir. Desde luego que nosotros no podíamos hacer este programa por nuestro propio cuenta de riesgo, así a pelo en el pecho, ¿no? Así a descubierta, camisa abierta. Así que nos pusimos en contacto con gente de El Salvador. Es una cosa que, si te fijas, David, lo hacemos muy a menudo. Cuando tenemos que hablar de un tópico, buscamos a alguien que sabe mucho más que nosotros del tópico. Sí, así nos hacen el programa también. Eso es algo que nos facilita, ¿eh? Claro, bueno, también así pasamos menos tiempo nosotros hablando. Y nosotros aprovechamos para nuestra amistad con un podcastero que viene precisamente de El Salvador y que le encanta también los temas de misterio, de terror, de conspiración, de leyendas y que tiene su propio programa. Por eso vamos a invitar hoy a un podcaster que también, como yo, funciona con seudónimo. El seudónimo es Arcángel. Y bueno, Arcángel Uriel. Eso sería el nombre y apellidos. Hola Arcángel, ¿cómo estás? Muy buenas, bastante bien por acá. Gracias a Dios, o a los dioses, como quieran decirlo. Sí, claro, hay que ser respetuoso con todo el mundo, ¿verdad? A los Elohim, que los incluye a todos. Y está en la Biblia. Pues bueno, bien, aquí feliz y contento de estar en tu programa, Gerald, después de haber sido un seguidor por bastante tiempo. Sí, eso me da mucha humildad, me enorgullece, pero también me da mucha humildad porque esto, aclaremos primero que Arcángel Uriel es un seudónimo, obviamente tu madre no te bautizó así, pero en segundo lugar, tú tienes un programa que se llama La Cripta del Terror y el Misterio y que en estos momentos lo pueden encontrar en iVoox y en otras plataformas. ¿Se me olvida alguna de las plataformas además de iVoox, Arcángel? YouTube también lo tenemos como La Cripta del Terror y el Misterio. También. En YouTube, muy bien. Ajá. En YouTube. Pues ahí tenemos algunos análisis que hemos hecho de otras cosas, pláticas. Más que todo lo estamos haciendo en Twitter, en el espacio que ahora está creado, válgase la redundancia, como espacios de Twitter, donde nos reunimos con gente de El Salvador y de otras nacionalidades a hablar tanto de terror, misterio, conspiraciones y de cosas que dan miedo como la política, la economía. Eso sí, da sí, miedo. Los verdaderos fantasmones, ¿verdad? Eso sí da miedo, de verdad. Los vampiros de verdad. Sí. Esto, y que conste que Arcángel no lleva, no ha empezado a hacerlo este año, aunque vayan ustedes por iVoox. Arcángel estaba usando una aplicación llamada Hubs, y antes de eso estabas en Periscope también. O sea que tú tienes varios años ya de rodaje haciendo este programa, solamente que cambias de plataforma según te convenga. Y no solo eso, tú profesionalmente también estuviste involucrado también en marketing y en divulgación, ¿verdad? Sí, fui publicista, vendía publicidad, he hecho casi de todo, como ya por la edad ya uno rebota de un lado para otro. Y en el aspecto de la publicidad, después, cuando llegó lo de la pandemia, nos juntamos un grupo de amigos y dijimos, bueno, ¿qué podemos hacer para que la gente se sienta más cómodos, encerrados en sus casas? Y pensando en la gente de El Salvador, que nosotros los salvadoreños somos, como decimos nosotros, pata de chucho, que significa que nos encanta salir, andar para arriba y para abajo,
bueno, dijimos, vamos a hacer un programa. Empezamos como una forma sátira de hacer las cosas, hablando de todos los temas, de música, de canciones. Después se fue decantando el programa, hicimos el cambio hacia la cripta del terror y el misterio para hablar de la actividad paranormal, cuestiones que muchos en El Salvador vivimos, incluyendo la política, porque en El Salvador hemos tenido un cambio de política de 365 grados en este año pasado, del 2019 será 180, a este año. Será 180. De 180 grados, sí. Pues si te 365 te quedas igual, claro, ¿no? Me quedo igual, sí, es cierto. No, técnicamente si dice 365 grados, avanza 5 grados. 5 grados. Como aquel que dijo, ayer estábamos al borde del abismo, hoy dimos un paso adelante. Quiero que la gente ya empiece a entender que Arcángel tiene un humor grandioso, sarcástico y sobre todo eso, que aprecia como persona inteligente, aprecia una buena risotada por encima de todo. A mí me ha invitado a su programa muchas veces, he acudido ahí cantidad de veces, sabes que la gente no lo sabe esto, pero a mí me invitan a programas y yo suelo ir, o sea, yo he recibido cantidad de correos electrónicos diciendo, bueno, ¿me puedes decir cómo promocionar mi programa, no sé qué? Porque yo te invitaría, pero sé que tú no vienes a un programa como el mío. Y yo, joder, ve, no me cierres la puerta antes de dejarme entrar. A ver, a mí si me invita Luis Carlos Campos, pues me lo pienso, pero normalmente sí, joder. O sea, no, bueno, yo también, por ejemplo, si invita a alguien que yo considero que es más pernicioso que bueno, ¿no? Pues tener una conversación pre-programa para que después eso no salga al aire, ¿no? Y así que nos ponemos los puntos sobre las sillas. O a trolear ahí, si me invita David Pacerista o alguno de estos. No, es que David, yo eso no voy, no iría, ¿no? A estallarle un programa, ¿no? Pero le diría, mira, yo no estoy de acuerdo contigo en esto y si quieres hablamos de esto al aire. Por ejemplo, le diría, no lo prepararía. Ya. Por lo general, yo veo que alguien está saliendo con un programa nuevo y tal, y me dice, oye, ¿puedes venir por acá y tal? Pues claro que te voy, hombre. Mientras no me toque pagar a mí, yo voy. O sea, yo recuerdo, voy a meter aquí un poco de cizaña, yo recuerdo que me costó casi un año traerte a mi programa ayer, pero cuando te convencí viniste 3 veces seguidas, eso es verdad. Una vez que entraste... Y te lo conté que no era cuestión de convencerme, era cuestión de tiempo, que no coincidíamos. Y tú me decías, oye, esto, y yo, me toca viajar, oye, me toca cosa de la familia. Eso me pasa también, yo he ido al programa Cripta del Terror, he ido 2 veces, pero es que me toca aquí a las 5 de la mañana y claro. me muero aquí delante, me quedo sobado delante del ordenador. Oye, Arcángel, la Cripta del Terror, ¿a qué hora se escucha en tu zona, en tu zona local? Bueno, es a las 8 de la noche, hora de El Salvador. Estamos hablando que son aproximadamente las 4 de la mañana de España. Correcto. Las 9 de Texas. Sí, señor. Ya lo tenemos nosotros controlados. En horario de verano, por supuesto. Desde luego. Porque en horario de invierno es una hora más, acordate. Y mira, la gente que le tenga la curiosidad por unirse a tu programa, escucharte y seguirte, pues tienes una cuenta en Twitter ahora, ¿verdad? Que te podemos seguir en ella. Sí, es @ArcángelUriel3. Ahí me pueden seguir. Ya veo, 1 y 2 ya estaban tomados los cabrones. No, es que tenemos cuentas de respaldo. En El Salvador siempre es bueno tener cuentas de respaldo. Eso es verdad. Porque los políticos, cuando les tocas la llaga, mandan un montón de gente a que te reporten tu cuenta y te botan tu cuenta. Fíjate tú qué punto, Fíjate tú qué punto interesante. No lo sabía. Bueno, y con esto estás dando... Los actuales no mucho. Los pasados eran peores. Los pasados eran peores. Pues mira, eso ha sido la hondanada para empezar a hablar del Salvador. Me encanta cómo nos los dejas así ya en bandeja, Arcángel. Pero mira, nosotros hemos preparado, gracias a ti, todo se ha dicho, Arcángel nos ha puesto en contacto con 2 politólogos y 2 gente que están involucradas, 2 personas que están involucradas en la política y que conocen esto desde un punto de vista casi docente, ¿no? El estado actual y pasado de la política y sociedad de El Salvador, y los vamos a traer a nuestros estudios de la calle Skype para empezar a hacer una tertulia y que nos pongan en un montón de contexto, ¿no? Pero como nos vamos a enfocar
más bien en el siglo XX y el siglo XXI, ¿qué tal si aquí, antes de traerlos, hacemos un repaso a la historia de El Salvador para que la audiencia entienda por qué esto es relevante de escuchar? ¿Te parece, Arcángel? Dale, dale. Bueno, pues a ver, empezaremos diciendo que, para empezar, Europa descubre El Salvador en 1524 con Pedro Alvarado. Depende de qué libro de historia ustedes lean, unos dirán que lo descubre, otros dirán que lo conquista. O que lo encuentra, más bien, ¿no? Sería fíjate lo que dije yo, ¿eh? Europa descubre El Salvador. Sí, El Salvador ya estaba descubierto. Los que vivían ahí ya sabían dónde estaban. O sea que no vengas a joder. Ahora, también conquista, seguramente, ¿no? Porque fue una toma cultural por parte de la nación de España. Y así quedó, ¿no? Así ya saben toda la historia de... Quiero decir, así se inicia, se introduce en los anales europeos. Entended que hay historia indígena, que va obviamente más antigua que esto, pero para traer a Salvador en el contexto occidental, en el contexto actual, pues empezamos por aquí, obviamente por la conquista española. Y después, en 1821, El Salvador consigue la independencia de España. O sea que echó casi 3 siglos, ¿no? Como parte del Imperio Español. Que esto es una distinción curiosa, ¿no? Conquista sí, pero recuerden una cosa, al contrario de los ingleses, al contrario de los holandeses o los alemanes, España no lo convierte tanto en colonia, sino que extiende su imperio y extiende sus leyes a todos los países de Sudamérica. Por tanto, es parte del Reino de España. Que eso es un punto, sabes, Arcángel, esto es un punto que cuando hablemos de la leyenda negra española vamos a traer a alguien de Sudamérica para que nos sirva de contrapunto para alguna de las cosas que se van a hablar. Así que estoy tirándote el anzuelo para que estés atento al tema. No hay problema. Bien. Y después, en 1823, 2 años después, El Salvador pues, comienza a hacer parte de una unidad de provincias de Centroamérica, que se llama, donde se incluyen Costa Rica, Guatemala, Honduras y Nicaragua. Eran 5 países. Después, en 1840, El Salvador se hace completamente independiente, se disuelve esa unidad de provincias de Centroamérica. Y después, entre 1859 y 1863, el presidente Gerardo Barrios pues introduce el cultivo del café y empieza a hacerse una plantación fuertísima dentro de El Salvador que se convierte en esos años, ¿no?, en el centro económico. Después llegamos a 1932, cuando empiezan a hacerse las revueltas agrarias, y hay un dato interesante que dice más de 30.000 personas son matadas durante la supresión de las revueltas de los campesinos, y dirigida por Agustín Farabundo Martí. Esto conduce a un estado de inestabilidad dentro del Salvador, un estado, perdón, no de inestabilidad, sino diríamos más bien como de rebelión y de descontento, que lo trae hasta 1961, que es cuando se hace el primer golpe de estado oficial y empieza la guerra civil. Aquí una cosa ya, es muy curioso que en muchas de las historias de Sudamérica y de Centroamérica hay ese paralelismo con la historia española, que hay ese periodo de levantamiento, bueno, más o menos hay algunos que es bastante más moderno, ¿no? Pero hay ese periodo de dictadura que siempre suele relacionado y hay esos universos paralelos relacionados con España, como cada uno de ellos ha ido sobrepasando la dictadura, alguno todavía se ha quedado en ella, y es muy peculiar cómo esas fechas se relacionan, vamos, Es una buena matización. A mí hace poco me llegó un comunicado, un artículo de un periódico donde hablaba de que el líder de la rebelión de Filipinas, que obviamente liberaron a Filipinas del gobierno español y la empezaron a hacer independiente, pero tuvieron que hacer un pacto con los americanos. Y que lo que ocurrió fue que una vez que se deshicieron de los españoles, se convirtieron en realidad en en una colonia norteamericana. Y este liberador, este líder revolucionario dijo, había una inmensa diferencia entre ser parte del Imperio Español a pasar a ser colonia americana. Y después eso también la peleamos y conseguimos nuestra independencia. Y una vez que conseguimos la independencia de los americanos, nos arrepentimos toda la vida de habernos largado de los españoles. Eso lo dijo el líder de la Revolución Filipina.
Es que aquí estás hablando en el 31, pero en el 36 empieza la Guerra Civil Española. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Esto le pasa, como decías tú, a casi todos los países latinoamericanos que buscaron la independencia en diferentes momentos en la historia. Y es famosísima también cómo fueron muchos criollos españolizados. O sea, esto eran hijos de españoles nacidos en esa tierra, en la tierra que sea. Habla del Nicaragua, habla de Honduras, habla de El Salvador, que después buscaban la libertad de ese país, pero para ellos hacerse con el poder. No para crear un sistema democrático, no para crear una mejora general, etcétera. O sea, era básicamente para transferir el poder del Estado español, que supuestamente estaba en Europa y lejano, de ultramar, a una burguesía local. Bueno, pero eso es otra cosa que hablaremos otro día. Y además que me impone incómodo el silencio de Arcángel, que no dice nada. Que a lo mejor se están mordiendo la lengua diciendo, la madre que os parió, cabrones. No, estoy escuchando más que todo porque sí, es un paralelismo extremo. Te digo la verdad, como lo decís vos, Gerald, que los psicópatas en el poder siguen usando todo siempre la misma metodología en todas partes. Porque, bueno, en El Salvador, uno de los presidentes más recordados en el aspecto sociopolítico fue el general Maximiliano Hernández Martínez, que fue un llamado dictador, aunque como en la tertulia te darás cuenta lo que te informen de que en El Salvador siempre hubieron elecciones populares, pero sí, este presidente, me contaban a mí los abuelos, porque estamos hablando de 1931, 1944, de que se gastaba más en arreglar y ordenar tu casa que en poner una puerta para evitar que la gente entrara. Wow. Porque la ley era, te agarraban robando la primera vez, te cortaban la mano derecha, perdón. Te agarraban robando la segunda vez ya sin tu mano, entonces no te podían cortar la izquierda porque ibas a hacer una carga para el Estado, así que pasabas al paredón de fusilamiento. Así de fácil y sencillo se trataban a los ladrones en ese tiempo. Claro, yo siempre he dicho que lo de los ladrones, normalmente los que suelen robar normalmente es porque igual tienen hambre, porque solucionar el problema del hambre, la gente que se ve obligada a robar, eso no es responsabilidad de los gobiernos. Esto es el toque irónico. Sí, fíjate de que ese era lo irónico de El Salvador, porque allá en ese tiempo, nadie estaba sin trabajo. Porque pasaba una patrulla y si te encontraban en el parque o en cualquier parte haraganeando, te preguntaban qué estabas haciendo, vos decías, no tengo trabajo. Te llevaban a trabajar y te pagaban tu jornal. Y te pagaban tu jornal para evitar la delincuencia, pero si por razones propias decidías ser delincuente, pues esa era la ley. Y al extremo que uno de los hijos de él tenía hijos ilegítimos, un hijo ilegítimo de él fue agarrado robando. Y ese día dijo que iba a cambiar la ley. Ay, amigo. La cambió rotundamente. No le cortó la mano. No le pudo cortar la mano a su hijo. Vaya. Lo mandó al paredón de fusilamiento directamente. ¿Ah, sí? Sí. Eso sí que fue un giro inesperado. Esa no me la esperaba. Hostia. Ya, yo tampoco. Vaya. Por eso es que es uno de los más recordados y de los que, por la situación actual de las pandillas en El Salvador, muchos citan de que necesitaríamos a un Martínez. Ya entiendo. Madre mía. Bueno, a ver, continuamos repasando la guerra civil y nos acercamos hasta el presente. Aquí yo voy a dar unos pocos datos. Arcángel, siéntete libre de interpelar, de meter por el medio cualquier dato que te parezca más relevante que yo esté omitiendo. Excelente. Empieza en el 1961, cuando un partido más bien de derecha, de derecha tendenciosa conservadora, llamado el Partido de la Coalición Nacional, pues toma el poder después de un golpe de Estado. Hay grupos que se rebelan,
Hay diferentes grupos que se rebelan, no pensemos en un frente unificado de rebeldía. Y después continúa la oposición a este grupo militar que había tomado el poder, hasta que es interrumpida esta reyerta interna en 1979 por una pequeña guerra contra Honduras. Y si no recuerdo mal, el asunto fue que El Salvador extraditó a un montón de hondureños, ¿de verdad? ¿O fue al revés, que Honduras extraditó a un montón de salvadoreños? Eso directamente fue que Honduras empezaron a... Bueno, mira, El Salvador es el país más pequeño de Centroamérica. Por ende, tenemos muy poco territorio y muy poca tierra para la gente. La gente viajaba a Honduras. En Honduras la economía estaba malísima porque no había desarrollo, no había agro, pero vienen y los salvadoreños empiezan a trabajar, empiezan a tener sus posesiones, sus tierras, sus tiendas, sus almacenes para vender productos, y en ese momento Honduras empieza a expropiar todas esas riquezas de salvadoreños en Honduras y los deportan hacia El Salvador. Aparte de que hicieron un pequeño genocidio, hubieron una cantidad de muertes de salvadoreños. Caramba. Ya, y El Salvador, viendo eso, estaba optando por, ¿cómo te podría decir? Porque otros países velaran y dijeran ayuda, le dieran ayuda para solucionar el problema. Y esa guerra es la guerra de las 72 horas contra Honduras. Ajá. Es mal llamada la guerra del fútbol, porque por casualidad en un partido de fútbol El Salvador le gana a Honduras para la clasificación de la Copa Mundial del 70. Me gusta eso que matizaste, por casualidad le gana. Ajá, por casualidad le gana, porque siempre El Salvador ha tenido muy mal fútbol, te digo la verdad, hasta ahora. Ajá, esta temporada, no sé qué pasa en El Salvador, hay un cambio rotundo. La selección salvadoreña hace poco tuvo un partido contra Estados Unidos y quedaron empatados. Ajá. Y si no les roban un penal, El Salvador hubiera ganado. Sí. Así de que imagínate, ha cambiado todo, pero en ese tiempo no quedaba mucho chance para el deporte, con la gente trabajando en el campo. Acordate que El Salvador es un país agrícola, era un país agrícola principalmente en ese tiempo. Sí. Se crea la guerra dura 72 horas, hay un ataque de las fuerzas aéreas hondureñas a El Salvador, al aeropuerto salvadoreño de la Fuerza Armada. Se levantan pocos aviones salvadoreños. Nosotros teníamos los aviones, estos que se usaban en la Segunda Guerra Mundial, los avioncitos esos que le llamábamos nosotros los tigres voladores, ¿ya? Pero aviones antiguos, estamos hablando. Y Honduras tenía los más modernos. Bueno, pues de esos aviones antiguos se levantaron pocos, pero aterrizaron los mismos que se levantaron, y la tropa hondureña quedó reducida a nada. Esa situación fue bastante caótica, bastante difícil. El Salvador tenía toda la legalidad de poder optar para hacer Honduras una parte del terreno salvadoreño. Las Naciones Unidas, casi recién fundadas, apelaron en contra de eso. Aún hasta hace poco nos quitaron unos pedazos más de tierra para dárselos a Honduras. Pero esa fue la guerra del fútbol, así llamada. Sí, interesante. Muy interesante, en serio. Y también fue una guerra bien corta contra Honduras, ¿verdad? Sí, 72 horas, 3 días. Sí. Llegó el ejército salvadoreño, llegó hasta la capital de Honduras, a Tegucigalpa, bajó la bandera de Honduras y puso la bandera de El Salvador. ¡Wow! O sea que por unas horitas El Salvador conquistó Honduras. Sí, literalmente que sí. Eso no lo sabía, fíjate. Bien, a partir de 1970 hasta el 77 continúan las reyertas internas, las luchas internas de guerrilla, y el frente que es asociado con la izquierda, que se llama Frente Farabundo Martí por la Liberación Nacional, pues continúa
incrementando los ataques contra la guerrilla gubernamental, contra las milicias gubernamental, que está supuesta a ser más de derechas. Y aquí se producen muchos reportes entre 1970 y 1977 de violaciones de los derechos humanos. Y aquí es donde empiezan a introducirse los conceptos de que existen escuadras de la muerte en El Salvador. Aquí es cuando el general también, Carlos Romero, es elegido presidente. Después del 79 al 81 viene un periodo bastante duro, donde cerca de 30.000 personas en El Salvador. Recuerden que la población es bien chiquita. ¿Cuánto es más o menos la población de El Salvador hoy en día, Arcángel? Solo dijiste, eran 6 millones, ¿no? 6 millones. Bien. 6 millones aproximadamente. Imaginémonos que en el 80, ¿no? Podrían haber sido 5, y de esos 5, pues estás matando a 30.000 personas usando estas escuadras de la muerte que pertenecen a grupos paramilitares de la ultraderecha. Eso es un porcentaje bien grande de masacre, ¿eh? A ver, ¿qué ocurre? Se forma una junta también en estos años y sacan a este general, al general Carlos Romero, pero no consiguen detener las escuadras de la muerte. Y después en 1980 es cuando ocurre el asesinato del arzobispo de Salvador, el señor Óscar Romero, que vamos, eso recibió bastante publicidad internacional. Fijaros que en el 81, tanto Francia como México reconoce al Frente de Farabundo Martín de Liberación Nacional como una fuerza política. Y sin embargo, los Estados Unidos, en el 81, pues continúa apoyando tanto con habituallamientos, con provisiones, con armamento, como con entrenamiento a los efectivos del gobierno de El Salvador, que claro, son más inclinados hacia la derecha, hacia los sistemas conservadores capitalistas, y que quizás Estados Unidos está mirando al Frente de Farabundo Martí como la ingresión, la incursión del comunismo en su patio trasero. Las elecciones de 1982 las gana el grupo Arena. ¿Tú te acuerdas lo que quiere decir Arena? O sea, ¿qué quería decir? ¿Cuáles son las siglas de Arena? Mira, en el 82 ganó el PDC, Partido Demócrata Cristiano. Oh, wow. ¿Ya? Qué miedo me da. Ya, que solo duró 5 años en el poder. Después ganó Alianza Republicana Nacionalista Arena, que su himno decía que El Salvador sería la tumba donde los rojos terminarán. Joder. Salvándose así América, nuestra América Central. Uf, qué miedo. Yo que soy muy rojo. Era extrema derecha. Sí. Sí, definitivamente. Después, en 1984, sube la presidencia Duarte. En el 86, 2 años después, Duarte empieza a hacer las negociaciones de la paz con el Frente de Farabundo Martí. Y en el 89 se intensifica los ataques entre Farabundo Martí y las fuerzas del gobierno. Se intensifican las reyertas, pero se sigue buscando caminos hacia la paz, hasta que esta paz por fin se llega a hacer en 1991, donde se normaliza la paz. El FMLN, el Frente de Farabundo Martí por Liberación Nacional, pasa a ser un partido político y se incorpora al proceso de democratización del país. Y este proceso después va a ser el que nosotros vamos a hablar con nuestros contertulios. ¿Crees que me he dejado algo en el tintero, algo digno de mencionar, Arcángel? Bueno, principalmente que en diciembre de 1990 fue la última ofensiva que lanzó el Frente Farabundo Martí en una llamada, ¿cómo se llamaba? Invasión hasta el tope, ofensiva hasta el tope, que es cuando los miembros de Arena, del Frente Farabundo Martí, hacen unos convenios con ciertos grupos de pandillas que ya habían en El Salvador para que lucharan a favor de ellos. En el 90. En el 92 se firman los acuerdos de paz, cambian, la Asamblea Legislativa aprueba unas leyes
de reconciliación nacional, las cuales eran principalmente una amnistía directa hacia tanto el Frente Farabundo Martí como hacia el ejército o al gobierno que era mandado por el presidente Alfredo Cristiano. Nada más. Muy bien, muy bien. Pues con esta matización pasamos a encontrarnos en este momento donde vamos a hablar un poquito sobre el final de la guerra, el comienzo de la guerra civil, el comienzo de las negociaciones y cómo se nos llega hasta hoy en día, hasta la situación actual. ¿Quiénes van a ser nuestros invitados hoy, Arcángel? Bueno, tenemos a Enrique Ayala Dabú, que es un muchacho que yo conocí cuando él estaba optando por ser diputado para la Asamblea Legislativa actual, pero en El Salvador hay un sistema de que todos los que proponen por un partido pasan a elecciones, que se le llama las internas. En las internas no logró ganar, pero tiene mucho conocimiento, es muy, muy abierto en ese aspecto, y aparte de eso, de que es una persona que le gusta mucho servir al Salvador. También vamos a tener al politólogo Juan José Golcher desde Vietnam. Así de que, imagínate, va a ser un buffet grande. Sí, es tremendo caché que nos has traído aquí, oye. Y además podemos atestiguar que los dos invitados tienen extensa y profundos conocimientos del tema que vamos a tocar. ¿Qué te parece, Arcángel, si abrimos nuestros estudios de la calle Skype y los invitamos y empezamos a hablar sobre la situación de El Salvador? ¿Estamos listos? Adelante. Excelente. Bien, vamos allá. Esto es Clave 45. Estamos aquí con Arcángel Uriel y David Santiso. Yo soy vuestro compañero de viaje, Geraldine, y estamos haciendo este programa sobre El Salvador porque hacemos así los programas para aquellos que intuyen que las conspiraciones existen. No, ya lo dije yo. Fue una conspiración Anunnaki que te lo sacó de la boca.